no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:35. Saludamos al economista Rubén Benítez, gerente de ETAPA. Economista Benítez, bienvenido. Mientras en Ecuador se prepara ya la discusión y el debate del decreto 151 prominero, que se iniciará, según la última información, dentro de 8 días en la capital de la República, aquí en la ciudad de Cuenca, ha trascendido la terminación de un proyecto de investigación de aguas subterráneas en los polémicos proyectos mineros de Río Blanco y Quimsacocha, que amenazan al sistema hídrico de la ciudad de Cuenca. Cabe indicar que el Cantón Cuenca tiene aproximadamente 45.000 hectáreas que están concesionadas a la minería. Con el decreto 151, además, está pendiente la amenaza de que se abra nuevamente el catastro minero, lo que podría implicar nuevas concesiones, no solamente en el Cantón Cuenca, sino en la provincia de La Suay y en el resto del país. Esta terminación del proyecto de investigación, un proyecto de larga data entre la Universidad de Cuenca y ETAPA, preocupa, pues según la versión de la señora rectora, no se habían logrado culminar con el proyecto. También el ingeniero Felipe Cisneros, en declaraciones para este medio de comunicación, ha señalado que diversos temas obstaculizaron la culminación del proyecto. Pasaba el tiempo y tuvieron que rescindir de mutuo acuerdo, pero abriga también esperanza de que pueda restaurarse este u otro proyecto para continuar con estas importantes investigaciones fundamentales para el futuro del agua en esta ciudad. Le damos la bienvenida y quisiéramos conocer el punto de vista de ETAPA sobre este tema. Muchas gracias, Gustavo, muy amable siempre por sus espacios y sobre todo gracias por esa oportunidad de informar a la ciudadanía. Dos temas que tuvieron relación con ETAPA ayer. Estuvimos atentos a las declaraciones de la señora rectora y también a las declaraciones de una de las miembros del Grupo Yas Unidos. Entonces creo que sí es importante mantener a la ciudadanía informada. Y en ese aspecto, comencemos con el primer tema que usted plantea, Gustavo, el tema de los estudios de las aguas, del efecto de las aguas, de la minería en las aguas en Quimsacocha. Como usted mencionó, este es un convenio, un contrato de vieja data. El contrato se firmó en el 2016. Sin embargo, las labores y el plazo contractual empezó en enero del 2018. ¿Por qué primero esa demora? Porque las empresas mineras tenían que entregar una información que era previa para que los grupos consultor de la universidad puedan realizar esas actividades. Este estudio abarcaba dos componentes, las aguas superficiales y las aguas subterráneas, y contenía 3 componentes los estudios edafológicos, los estudios hidrometeorológicos y el tema de calidad de agua. Los estudios avanzaron a pesar de las dificultades que se tuvieron al inicio de la entrega de información y se iban completando los estudios preliminares. Lo clave del estudio era las perforaciones de las aguas subterráneas, es decir, que la universidad pueda a través de PROMAS realizar las perforaciones y verificar la calidad de agua, la cantidad de agua y las condiciones que el agua tenía en esa zona. Ahí es donde se presentó la primera dificultad. Fueron principalmente en los proyectos Río Blanco y en la zona de Molleturo, donde las comunidades, igual los gobiernos parroquiales, no facilitaron el acceso al equipo consultor para que pueda realizar esos estudios. Es así que en el 10 de noviembre del 2020, ya la universidad nos hace la petición de terminar por mutuo acuerdo, dado las imposibilidades que ellos tuvieron ya en el campo, en el territorio, de realizar estas labores de perforación. Esta dificultad ha hecho que se dé varias prórrogas por parte de ETAPA y a eso se suma el tema del COVID. También el grupo de la universidad pidió varias ampliaciones de plazo por el tema del COVID y el riesgo de contagio. Entonces, estas dos circunstancias nos han llevado, como usted mencionó y la rectora mencionó, a una situación que es administrativa. Luego voy a volver al tema técnico. La situación administrativa es esta posibilidad que ha planteado la universidad y ETAPA está en la misma línea de terminar por mutuo acuerdo este contrato por la imposibilidad física en territorio de realizar las perforaciones, dada la situación de las comunidades, de las parroquias en donde se encuentran estos estudios, donde estaban planteados estos estudios. Si no le, y el alcance, perdóneme, si no le escuché mal,
Economista Benítez, usted habla que esta decisión se la tomó en el año 2019. ¿No han cambiado las circunstancias ahora hasta el 2022? ¿No es posible retomar esta investigación? Que dicho sea de paso, no es demasiado onerosa considerando los niveles presupuestarios de etapa y sobre todo la importancia del proyecto. Un proyecto, según nos ha explicado el ingeniero Cisneros, de 1,6 millones de dólares que habría sido devengado ya en aproximadamente $1 millón. No se lo podría reactivar realizando la debida socialización con los habitantes de Molleturo para que como comunidad apoyen algo que es positivo. Solamente el conocimiento de qué es lo que sucede allí a carta cabal podrá dar respuestas a muchas inquietudes, incluso polémicas que se han generado sobre estos proyectos mineros. Gustavo, el principal componente de ese contrato era la perforación, justo la toma de las muestras mediante perforación. El contrato, como usted mencionó, era 1.600.000. De ese contrato, únicamente se ha devengado 194.000, es decir, casi el 8 al 10% máximo del contrato. Y el anticipo también se pagó, un total de $460.000. Aquí bastante grande. Claro que habla el ingeniero Cisneros de que esto está en proceso de justificación, sí, entenderíamos ante etapa, pero él estima que se habría completado un monto de alrededor de $900.000. Sí, ese es un tema que estamos discutiendo con el equipo de la universidad, con la señora rectora y con toda la apertura que ha habido siempre entre las dos instituciones, la Universidad de Etapa, para justo reconocer los trabajos efectivamente realizados, Gustavo. Entonces es un tema más bien administrativo económico, pero el resultado principal que se buscaba, ese objeto que tenía este contrato, de poder tener un modelo de efecto o evaluar el efecto que tendría cualquier actividad minera en las aguas superficiales y subterráneas, no se lo pudo obtener por este trabajo no efectuado. Claro, a lo que iba embargo, ¿es esta una situación sí, irreversible? Sí, yo creo que la situación en las comunidades y la conflictividad que la actividad minera ocasiona en las comunidades de Molleturo, principalmente en Río Blanco, no ha cambiado, Gustavo. Vea que hubo más bien situaciones que han agravado, situaciones de violencia ahí, y el riesgo que le preocupa a la universidad, y creo que Etapa debe también precautelar, es que el equipo técnico de campo sufra ataques físicos, algo que arriesgue su integridad física. Y eso es, pero si la universidad nos plantea que se ha superado el riesgo social, ellos tienen equipos de campo que están monitoreando la conflictividad social, nos plantea que quiere continuar, todavía no se ha finalizado este contrato, estamos más bien viendo la posibilidad de cerrar administrativamente y económicamente. Si la universidad ve que las condiciones han cambiado ya en campo, pues Etapa no tendría ninguna dificultad en finalizar estos estudios, Gustavo. Es de interés nuestro y sin que sea nuestra competencia principal el tema de evaluar el impacto de las concesiones mineras, que es el Ministerio del Medio Ambiente y Transición Ecológica quien debía previamente dar la concesión, evaluar los estudios de factibilidad de las mineras antes de la concesión. Sin embargo, al ser una decisión del Consejo Cantonal del 2016, Etapa ha realizado este contrato y el objetivo que tenemos es finalizar los estudios. El contratista tiene que decirnos si es que es posible completar esos trabajos en campo y Etapa no tendría problema en continuarlo a pesar de estas suspensiones que han habido, Gustavo. Bien, este tema puntual importante sin duda que tiene que ver con estos dos proyectos mineros ha traído también a colación otros temas que se los ha venido escuchando aquí en la ciudad de Cuenca, de que Etapa estaría de alguna manera, por decirlo coloquialmente, aflojando su interés en el tema medioambiental, particularmente en el Parque Nacional El Cajas. Hay que reconocer, y esto es reconocido no solamente en Cuenca, en el país, internacionalmente, a Etapa como una entidad que ha mantenido una defensa permanente de las áreas de páramo, en donde se originan las principales corrientes superficiales que abastecen a Cuenca. Tienen incluso que ver con otras demandas de recreación, de turismo de esta ciudad, y sería muy preocupante si es que esto está sucediendo. Quisiéramos conocer, economista Benítez, cuál es la situación del Parque Nacional El Cajas, que nació en el año 2000 como una corporación municipal descentralizada, transitó a una delegación aproximadamente en el año 2010 y entendemos, según se ha trascendido y lo señalaba en la entrevista que usted hacía alusión de una de las integrantes de IAS Unidos, de que habría dejado de ser una corporación municipal el Parque Nacional El Cajas, se ha convertido solamente en una dependencia de una de las gerencias de Etapa, perdiendo presupuesto, perdiendo competencias y atribuciones. ¿Cuál es la real situación? Dos temas, Gustavo, ahí usted plantea ahí dos temas que hay que aclararlo. Yo creo que
es bueno informar a la ciudadanía. El primer convenio de administración o de delegación entre el Ministerio del Ambiente y el GAD Municipal de Cuenca, como usted mencionó, fue en el año 2000. Ese convenio tenía una vigencia de 20 años hasta el año 2020. En la administración del alcalde Pedro Palacios, en el mes de, exactamente le doy la fecha, 7 de marzo del 2020, se hizo el segundo convenio de administración por 20 años más. Es decir, el municipio de Cuenca, a través de su empresa Etapa, tiene hasta el 2040 la administración del Parque Nacional Cajas. No es que no se ha renovado el convenio, no es que no estamos con la suficiente cobertura legal. Etapa sigue administrando el Cajas por delegación del municipio de Cuenca y en base a este convenio firmado entre el Ministerio del Medio Ambiente y el GAD municipal. Eso es lo primero. Entonces, seguimos ahí, nuestra presencia física está ahí, nuestros guardaparques están ahí, nuestros bomberos forestales están ahí, todo el control del tránsito y el control de sustancias está ahí. Entonces, seguimos con una presencia muy activa en el Cajas. Solo un detalle que es importante en eso, Gustavo: el total de lo que gastamos en áreas de conservación, en zonas donde Etapa tiene actividades, anualmente es 4 millones. De esos 4 millones, el 60% de los recursos, más de 2,5 millones, son en el Parque Nacional Cajas. Seguimos con recursos ahí. Sin embargo, el Parque Nacional Cajas aporta el 30% de los recursos del recurso hídrico que se utiliza para la potabilización. Pero por la relevancia que tiene para la ciudad, para el cantón, por la relevancia que tiene simbólica incluso para la ciudad del Cajas, Etapa asigna el 60% de sus recursos para esa área. Cuando existen otras áreas como Machángara, que aportan el 60% del agua potable a Cuenca, sin embargo reciben menos recursos, pero dada la relevancia y dada esta importancia que tiene para la ciudad, Etapa ha priorizado el Parque Nacional Cajas como Usted estaría hablando, economista Benítez, de una asignación de aproximadamente, si no nos fallan los cálculos, de un 60% del orden de unos 2,5 millones para redondear una cifra que se estaría invirtiendo en el Parque Nacional El Cajas. ¿En qué rubros lo hacen? A ver, todo lo que tenemos, actividades en cumplimiento del plan manejo del área, ¿no es cierto? Es decir, todo el tema de cuidados cercados de las zonas donde correspondan, todo el tema de los costos de los guardaparques, todo el tema del mantenimiento de las estaciones hidrometeorológicas también. El plan de manejo del área contempla varias actividades, desde el mismo tema de reinversión en nuevos terrenos para ampliar la zona de protección y amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. En esos rubros, más todas las actividades de control, todas las actividades de control de turismo, accesos, ingresos, recuperación de áreas también de conservación, y el cuidado de la biodiversidad con nuestro equipo de biólogos, monitoreo de calidad de agua, monitoreo de calidad de aire, monitoreo de calidad de suelo. Todo eso es lo que Etapa invierte en el manejo de esta zona, Gustavo. Ahora, ¿cómo institución se mantiene al Parque Nacional El Cajas? Porque dentro de la estructura organizativa, entendemos, había este reconocimiento, diríamos, de una entidad dentro de una entidad del Parque Nacional El Cajas. Incluso contaba permanentemente con un director. Recuerdo, si la memoria no es infiel, a una ingeniera de apellido Carrasco, que fue la última directora del Parque Nacional El Cajas, a quien conocimos. Gustavo, lo que se ha hecho es, primero, dar un orden mucho más técnico y mucho más lógico a lo que es la gestión integral de las cuencas hídricas. El Parque Nacional Cajas o Etapa no es solamente el Parque Nacional Cajas. El Parque Nacional Cajas es uno de los componentes de la gestión integral que tiene que hacer Cuenca en el recurso hídrico en las zonas donde tiene competencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Usted mencionó bien, en la ordenanza de administración del Parque Nacional Cajas se contemplaba como corporación independiente el Parque Nacional Cajas. Esa corporación nunca se creó en Etapa. Se creó una dirección del Parque Nacional Cajas que estaba paralela a una dirección de gestión ambiental. Las dos realizando actividades separadas, con presupuestos independientes, con actividades no coordinadas. ¿Qué es lo que se ocurrió antes de esta administración? Se integraron las dos. Parque Nacional Cajas se fusionó con la Dirección de Gestión Ambiental. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora, Gustavo? Es darle un orden mucho más lógico. Ni siquiera se ha bajado el nivel. Sigue siendo una subgerencia de gestión ambiental, como siempre lo ha sido, pero incorporada dentro de la gerencia de agua potable. ¿Por qué? Porque lo que Etapa busca en esta nueva concepción son el manejo integral del recurso hídrico. Las actividades que se realizaban antes en el Cajas eran aisladas de las actividades de la gerencia de agua potable, cuando la principal preocupación, aparte del cuidado ambiental de las zonas de recarga hídrica, es que podamos garantizar a los cuencanos cantidad y calidad de agua para potabilización. Entonces había muchos recursos que se desperdiciaban, muchas actividades que no se coordinaban, y ahora la lógica es que cumpliendo esa función principal, que es nuestro servicio, calidad y cantidad de agua,
cumpliendo el tema de manejo ambiental, podamos garantizar a los cuencanos la provisión de agua hasta el 2070, el manejo de aguas residuales hasta el 2070, y los presupuestos se mantienen y se han incrementado dada esta nueva visión que le hemos dado. ¿Qué porcentaje de agua de lo que viene a la ciudad de Cuenca se lo recibe desde esta corriente, hablando del río concretamente Llanuncay y del río Tomebamba? Pues hemos escuchado y siempre se ha mantenido esto de que el río que más aporta, o la zona hídrica más bien, tendríamos que hablar, que más aporta, es más bien la zona de la cuenca del río Machángara. Exacto, Gustavo, esa es la realidad en cuanto a la provisión y a la cantidad de agua que utilizamos para potabilización. El 60% del agua que reciben los cuencanos viene de la cuenca del Machángara. Es efectiva esa realidad, es una realidad del manejo ordenado que tiene esa cuenca y que permite regular casi durante todo el año, con los embalses y con los proyectos hidroeléctricos y el cuidado de la cuenca. El 20%, 15 a 20% viene de la cuenca del Tomebamba, y el resto de la cuenca del Llanuncay, igual 15 a 20%. Esa es la distribución de los aportes que realizan las cuencas al tema del recurso hídrico. ¿Cómo está concebido en todo caso desde Etapa, con esa nueva estructura administrativa que usted señala, economista Benítez, el manejo del Parque Nacional El Cajas, con la trascendencia que tiene, siendo parte además de esa área bastante más grande que es el macizo del Cajas? Como le decía Gustavo, lo que hemos hecho es estructuralmente dar una solidez a las decisiones y a los proyectos y a los recursos que se asignan, y está considerada una nueva área, que es la área de manejo de áreas de cuencas hidrográficas, manejo de cuencas hidrográficas. Esa área de manejo de cuencas hidrográficas, su componente principal, donde está enfocado el 60% de sus recursos, el 60% de su personal, es la administración del Parque Nacional Cajas. Y el 40% restante de esta área de manejo de cuencas hídricas contempla el manejo de la cuenca del Machángara, por la relevancia que le acabo de indicar a usted que tiene para la ciudad, el manejo de la cuenca del Llanuncay, y ahí Etapa está en los dos comités. El comité de manejo de la cuenca del Machángara es miembro, es vicepresidente, también aportamos proyectos junto con los actores de esa cuenca, y somos parte del comité del manejo de la cuenca del Llanuncay. Entonces, eso es la visión integral, no solo el tema de Cajas, no solo el tema de Machángara, el manejo de la cuenca hidrográfica y todos los actores que intervenimos y utilizamos el recurso hídrico. Esa es la relevancia que le hemos dado, y esa área que maneja las tres zonas que le comenté de recarga hídrica y las cuencas hidrográficas que le comenté, es la que ahora tiene relevancia y coordinado los proyectos dentro de este esquema del ciclo integral del agua. ¿Qué importancia dentro del presupuesto de Etapa, que dicho sea de paso es una empresa que ha tenido históricamente en los últimos años problemas de carácter financiero? Se ha hablado mucho de un exceso de personal en Etapa, se ha puesto por parte de los distintos gerentes que han estado en los últimos años interés en tratar de reducir el tamaño de Etapa. Entonces esto pone en entredicho posiblemente algunos de los proyectos que tradicionalmente ha venido manejando Etapa. De aquí viene la pregunta de cómo está concibiendo Etapa este presupuesto que usted señala supera los $4 millones para las cuencas hidrográficas, y de esto o aproximadamente un 60% para el Parque Nacional El Cajas. ¿Qué importancia tiene para Etapa? ¿Desde qué punto de vista lo ve más como una inversión que un gasto? ¿Cuál es la importancia para la ciudad de esta parte presupuestaria de Etapa? Creo que ese ha sido uno de los cambios principales que se ha dado dentro de la cultura de Etapa. Siempre se veía el área ambiental como un gasto. Para nosotros eso no es un gasto. Para nosotros los gastos en gestión ambiental son una inversión que permite seguir a Etapa en las actividades principales y en su razón de ser. Si no se realiza esa inversión, cualquier esfuerzo que se haga en el tema operativo, de redes, de plantas, de mejora en infraestructura, no tiene sentido. Y esa es la principal concepción que hemos cambiado. Yo le mencioné una cifra, los 4 millones que hablábamos un rato. Eso es solo en áreas de conservación, pero el presupuesto de gestión ambiental de Etapa supera los 11 millones. Porque acuérdense que tenemos el manejo de aceites residuales, tenemos el manejo de pilas, tenemos el tema de tratamiento de aguas residuales también ligadas con saneamiento. Todas las actividades, cada proyecto que realiza Etapa tiene sus licencias ambientales, su registro ambiental. Entonces, son actividades, todo el equipo de gestión ambiental, el licenciamiento, el control de las descargas industriales. Todas esas actividades que realizamos llegan a un presupuesto casi de 11 millones. Pensamos que eso, y esa es la concepción incluso en los cambios presupuestarios que hemos dado acá y en la contabilidad, que eso es una inversión.
Este año, solo para recalcar algo, Gustavo, este año vamos a invertir cerca de $900,000 en compra de nuevos predios en las zonas de amortiguamiento, las áreas de protección, para que podamos ir consolidando áreas de protección, de cuidado, que están bajo la propiedad legal de Etapa. ¿Cuáles serían estas áreas, si se lo puede conocer? Creo que le voy a dar la ubicación general porque hablar de predios específicos va a provocar una especulación. Sin embargo, está en la área de conservación de Gallo Cantana, junto al área del Cajas, cosa que podamos ir consolidando esas dos áreas de conservación para que Etapa pueda ampliar sus actividades. Recordemos también, Gustavo, que lo que le mencioné, los comités de manejo de las cuencas de Machángara y Anuncay, los acuerdos mutuos por el agua, que son los acuerdos que tenemos con los propietarios privados que tienen terrenos en esas zonas, son actividades permanentes. La educación ambiental, Etapa educa casi más de 5,000 niños anualmente en temas de capacitación ambiental. Entonces, las líneas de acción de Etapa van más allá, y eso es la concepción que tiene Etapa, más allá de su competencia principal, porque nos hemos visto como actor relevante con acciones reales en el territorio, en el cuidado ambiental. Vamos más allá del discurso, acciones reales, desde educar a los niños hasta el tema de inversión en terrenos en esas áreas, Gustavo. En lo que respecta al proyecto Soldados Yanuncay, ¿qué grado de involucramiento tiene la empresa Etapa? Se han dado algunas voces, entre ellas Fernando Vega, por ejemplo, que ha reclamado una acción o una presencia más decidida de apoyo de parte del municipio de Etapa a este proyecto Soldados Yanuncay, que entendemos tiene una concepción más o menos similar a lo que sucedió con la cuenca del Machángara, pero se ha reclamado un apoyo más decidido de Etapa. ¿Cuál es la posición de Etapa con respecto a este proyecto? La posición es de total apoyo a este proyecto. Este es un proyecto estratégico de ciudad. No es un proyecto estratégico de Legaustro, no es un proyecto estratégico de Etapa. Siempre hemos estado respaldando la gestión de Legaustro al frente del ingeniero Borrero, y en varios pronunciamientos públicos, incluso con la academia, en varios pronunciamientos, hemos resaltado la importancia que tiene la ejecución de este proyecto. Si todos los temas ambientales, todos los temas técnicos, todos los temas del caudal ecológico mínimo en el río Yanuncay están garantizados en los estudios, el interés de la ciudad tiene que estar sobre los intereses individuales. Si todo el proceso de socialización se ha efectuado, como efectivamente lo ha demostrado el Legaustro, que se ha efectuado el proceso de socialización y no debidamente canalizado, yo creo, no solo como gerente de Etapa, sino como cuencano, que este proyecto debería ser prioritario y que se debería impulsar desde todos los sectores, no paralizar esta inversión, para que podamos contar con este proyecto. La diferencia entre tener el proyecto Soldados Yanuncay y no tenerlo para Cuenca significa garantizar 15 a 20 años más la provisión de agua potable en condiciones óptimas para la ciudad. Estamos hablando que no tener esto, tenemos el riesgo de sequías cuando hay estiaje, y en la época de los reservorios y las represas permitirían cuidar ese tema y regular el agua, o de inundaciones como ocurrieron también cuando se presentan problemas de crecidas en los ríos. Entonces, tener infraestructura necesaria como los proyectos hidroeléctricos a través de las centrales permite un manejo eficiente, mucho más coordinado en estas cuencas, y creo que es prioritario poner este tema de discusión y arrancar en la brevedad posible este proyecto. Algo claro y muy importante de lo que usted nos ha dicho, entre lo más importante, economista Benítez, es de que Etapa, el municipio de Cuenca, no ha renunciado de ninguna manera a sus competencias de manejo del Parque Nacional el Cajas. Con esto de por medio, con esta premisa, quisiéramos conocer cuál es el papel que juega entonces el Ministerio del Ambiente y qué es lo que como ministerio está aportando, tanto en lo económico como en el plano de gestión para la preservación de la zona del Cajas. El rector en todo lo que es el tema de medio ambiente en el país sigue siendo el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El rol que ejerce ellos en nuestra administración del Parque Nacional Cajas es el ente al cual anualmente nosotros registramos o informamos del cumplimiento del plan de manejo de esta área, y ellos son los que van monitoreando y evaluando el cumplimiento de ese plan. ¿Recursos asignados por el ministerio? Ningún recurso. ¿Recursos asignados para el Parque Nacional Cajas? No. Etapa es el que se encarga de la sostenibilidad financiera de la administración del Parque Nacional Cajas. ¿No aporta con guardabosques tampoco? Sí existe un guardaparque asignado por el Ministerio del Medio Ambiente en el área del Parque Nacional Cajas.
y podríamos decir que la total de sostenibilidad en esta área depende depende de etapa principalmente, Gustavo. Bien, antes del cierre, economista... Solo una corrección, Gustavo, 4 guardaparques me corrigen, 4 guardaparques en el área de... Ya, antes del cierre, economista Benítez, cuéntenos cómo va ese otro proyecto que ha generado polémica en la ciudad de Cuenca, el proyecto Huangarcucho, proyecto para oxigenación de aguas servidas de Cuenca. Lo que yo mencionaba en una entrevista que generosamente usted también me permitió, Gustavo, es que ese es un proyecto igual de relevante para la ciudad. Un proyecto que ha estado represado más de 12 años. Un proyecto que permitiría alargar el tratamiento de aguas residuales y tener nuestros ríos limpios en condiciones óptimas y devolver el agua en calidad óptima, aguas abajo también, y permitiría que el tratamiento de aguas residuales de la ciudad se proyecte hasta el 2070. Con la actual planta de Ocubamba tenemos hasta el 2050. Pero si no hacemos este proyecto vital para la ciudad, se va a complicar. El Banco Europeo de Inversiones realizó una visita hace unos 3 semanas, un mes aproximadamente, verificó todo el proceso de contratación y todo el proceso que se ha hecho de análisis de las ofertas. Estamos en fase de evaluación de las ofertas, tanto de la fiscalización como de la obra civil. El Banco Europeo lo que le preocupaba es que nos demoremos tanto. Y esas demoras tanto ha sido por tratar de a veces de consensuar entre el equipo técnico de etapa en la mejor oferta. No vamos a permitir que una empresa que no tenga experiencia, que no cumpla los requisitos exigidos en los términos de referencia, venga y ejecute ese contrato. El proceso sigue en marcha. Esperamos darles la buena noticia a la ciudad. En los próximos meses adjudicaremos fiscalización y obra civil y que este proyecto arranca. Usted acaba de referirse a las ofertas en plural, economista Benítez. ¿Quiere decir que más de una oferta está aún en consideración? Sí, para fiscalización tuvimos 5 ofertas que tuvieron una fase previa de calificación y luego presentaron las ofertas en fiscalización. Y para la obra civil tenemos 3 ofertas que se presentaron para el tema de la construcción. Entonces, esa fase estamos de evaluación. No creo que es justo con la ciudad que este proyecto se politice o se quiera lanzar lodo sobre este proceso, y creo que más bien se va a crear una comisión de veeduría. Hemos hablado con la Cámara de la Construcción para que también sean veedores, con el Colegio de Ingenieros Civiles explicándoles y también pidiéndoles que se unan al proceso de seguimiento de este contrato, de este proceso de contratación, y esperamos las cosas se den por bien de la ciudad. Ya, para quedar claro, economista Benítez, para la fiscalización están, no sé si nos dijo 5 concursantes. Para 5 oferentes se presentaron. La construcción y el proyecto técnico 3, entendíamos anteriormente que de los 3, 1 había sido ya preseleccionado. ¿Se mantiene esa figura? No, Gustavo, me permite explicarle ahí. Las reglas del Banco Europeo dicen que de las 3 ofertas de obra civil que se presentaron, el análisis sea sobre la oferta económica más baja. ¿No es cierto? Si esa oferta económica más baja cumple la parte técnica, esa se adjudica. Si esa oferta más baja no cumple la parte técnica, se pasa a la segunda oferta. Igual, en el mismo orden. Si esa segunda oferta no cumple, pasa a la tercera. Esa fase de evaluación aún no se ha completado. Esa fase de evaluación aún no se ha completado. Estamos en la fase de la evaluación de la oferta económicamente más baja y evaluando la parte técnica. Si es que los 2 componentes de esa oferta cumplen, la parte económica y la parte técnica, habrá una fase de preadjudicación que podrán presentar todos los reclamos y objeciones los otros oferentes, y superado eso se hará la adjudicación, Gustavo. Bien, gracias, economista Benítez, por su presencia. Como siempre a usted, Gustavo, muchas gracias por su amabilidad. Muy buenos días. El economista Rubén Benítez es el gerente de la empresa municipal Etapa EP. Son las 9.